Hola, ¿cómo están? De nuevo La Tribuna nos une una semana más. Hoy vamos a hablarles de libertad, del poder de la imaginación, de esas cometas que vuelan alto, más alto de lo que uno espera, de esas historias de familia que cobran vida. Y hablaba de libertad porque la libertad es muy importante y de todo eso sabe nuestra invitada de hoy, María Dueñas. María, bienvenida a La Tribuna, lo primero. Encantada de estar con vosotras. Qué pena no poder hacerlo en directo en vuestro plató, pero bueno, vamos a ver si en el próximo libro lo conseguimos. Ahora es difícil. Lo estábamos hablando antes, no solamente del plató, sino de poder pasear por aquí, por Bilbao, de mirarnos a los Bueno, ojos. claro, Esto está exacto. bien, pero se pierde algo, ¿verdad?, de contacto. Sí, se pierde un poco. Tenemos muchas ganas de que vuelva el contacto humano, el mirarnos a los ojos de verdad, el rozarnos un poquito. Apetece, pero bueno, ya estamos en la recta final. Vamos a ver si lo conseguimos salir de aquí pronto. Por supuesto. Además, acabas de venir de Sant Jordi, que es esa Sí. experiencia donde has podido tener más cerca a los lectores, ¿no? Sí, sí, ha sido una experiencia porque fíjate que íbamos todos los autores, todo el equipo editorial, íbamos con un poco de miedo porque no sabíamos, más que miedo, incertidumbre, ¿no? No sabíamos cómo se iba a desarrollar todo, pero al final salió genial, la organización fue impecable, los autores íbamos todos con nuestra prueba de antígenos, con nuestras cautelas, pero es que no hizo falta nada porque los libreros lo tenían organizado todo con distancia de seguridad, los lectores se portaron de maravilla, aguantaron colas como en los viejos tiempos casi. Y fue una alegría ver que estaban otra vez los libros y los lectores en la calle. No era como siempre, pero se acercaba bastante a la normalidad y eso ya es un alivio. Estaba pensando en las colas, que ya forman parte de nuestra vida. Es que Sí, ya para comprar exacto, el ya estamos pan, para comprar... acostumbradas a hacerlas para todos. ¿Sí? Bueno, y además el libro más vendido, o sea que te has venido con doble alegría, me imagino. Sí, la verdad es que bueno, coincidió que el lanzamiento fue el día 14, o sea que es que íbamos con 10 días de diferencia y como era una novedad muy reciente, pues la verdad es que los lectores se volcaron y fue una alegría de verdad en todos los sentidos, por mi libro, por los libros de todos y por la lectura en general. Bueno, he empezado esta entrevista con como la historia al revés, porque tampoco hemos hablado qué libro presentaba María. Sí, bueno, pero Lo hemos tenemos dejado tiempo de... ahora para hablarlo. Hemos hecho como en el capítulo de, como sueles hacer al final de los capítulos, hemos dejado el misterio. El Exacto, misterio. exacto, que sí, Hablamos eso siempre gusta. de Sira, ¿no? Sí. Sira, ¿cómo lo podemos presentar? ¿Como el punto aparte, la continuidad, la segunda parte de El tiempo entre costuras? Pues todas esas expresiones se pueden aplicar. Sí, más que segunda parte, a mí me gusta hablar de continuación, ¿no? Porque arrancamos esta nueva novela exactamente en el mismo lugar y momento donde termina la anterior, con la guerra mundial recién acabada, con Sira sentimentalmente unida a Marcus Logan todavía, el agente inglés con el que mantenía una relación en la novela anterior, y ahora en este tránsito han dado un pasito más y se han casado, ahora ya es una pareja oficial y ante ellos, bueno, se abre un futuro que no saben que les va a proyectar, ¿no? Y así arranca la novela, cuando reciben la noticia de que el siguiente destino de Marcus va a ser Jerusalén, Palestina, que todavía está bajo el dominio británico, bajo el mandato británico, y sin demasiadas ganas, pero con un alto sentido de la responsabilidad, pues Sira y Marcus se desplazan hacia allí. Y ahí arranca la novela, en ese Jerusalén convulso de los momentos previos al nacimiento del Estado de Israel, cuando ya la zona vive una situación muy, muy hostil, muy, muy dramática en muchos sentidos. Hay mucha agresividad, hay ataques terroristas, hay mucha tensión, y ahí es donde arranca Sira su nueva andadura. Bueno, Siria coge tal fuerza que tenemos que decir, María, que se ha colado, porque en teoría este no era su turno, sino que por delante iba otro trabajo. Pero ¿cómo ha hecho Sira para Exacto. colarse? Pues mira, fue de una manera totalmente imprevista. Yo tenía otra novela arrancada, que se suponía que iba a ser mi quinta novela, y durante un viaje a Tánger, yo voy mucho a Marruecos, voy mucho a Tánger, a Tetuán, varias veces al año, y siempre vuelvo con la idea de que allí queda un territorio magnífico, lleno de personajes históricos y de personajes posibles de ficción, llenos de un material novelesco magnífico. Y siempre que cojo el avión de vuelta, vengo con la misma idea. Aquí dejo gran
potencial narrativo. Y en uno de los últimos viajes, bueno, pues ya harta de repetirme lo mismo, dije, bueno, vamos allá, vamos a volver a Tánger. Y tuve claro desde el principio que si tomaba esa decisión debería ser de la mano de Sira, no podría buscar otros protagonistas, no podía buscar otros personajes. Así que lo primero fue elegir el escenario y automáticamente fue el reencuentro con mi protagonista, El tiempo entre costuras. Sí, porque a veces el impulso ese surge de lugares que igual no te imaginas, porque tenemos que situarnos en un Claro, cementerio anglicano, ¿no? Una persona que cuida ese cementerio sí. y un libro que te presta. Sí, fíjate que son pequeños detalles que te suceden una mañana de domingo sin tener ninguna expectativa y te trastocan un poco. Yo voy mucho cuando estoy en Tánger a dar una vuelta al cementerio anglicano, que no es un cementerio para nada siniestro ni triste, está pegado a la iglesia de San Andrews, es pequeñito y es casi como un jardín, ¿no? Y bueno, y ahí están enterrados todos o montones de expatriados ingleses que pisaron y vivieron en Tánger durante años, bueno, y tanto es así que decidieron hacer de Tánger su sitio en el mundo, allí murieron y allí quedaron para siempre sus restos. Y entonces me gusta mucho ver esas tumbas que nadie visita, claro, porque ya allí no tienen familia, no tienen a nadie, y bueno, yo les rindo un poco el tributo en nombre de todos ellos. Y entonces en esta visita, como te contaba, en una de mis últimas visitas, bueno, siempre charlo mucho con Yasin, el chico que lo cuida, y hay todavía algunos miembros de la comunidad inglesa que escriben cositas, estudios sobre cómo fue aquel mundo, qué pasó con aquella gente, y entonces tenían una reedición de un libro que era rescataban los obituarios de la gente que está enterrada en el cementerio y hacían una pequeña biografía de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, algunos eran gente común que por razones distintas había terminado en Tánger, y otros eran personajes fascinantes que tenían unas vidas cargadas de intrigas y cargadas de aventuras a las espaldas. Entonces recuerdo que me traje ese libro en el viaje de vuelta, lo estuve leyendo y ya me empezó ahí a rondar en la cabeza la historia de que valdría quizás la pena recuperar todo ese mundo y que yo lo conocía bien, tenía los contactos, tenía abierta, digamos, la vía, y quizá era el momento de volver a ellos. Me siento identificada, ¿eh? Yo hago lo mismo. O Sí, sea, sí, sí, sí. sí. Yo es que veo, pues solo visitar cementerios, veo tumbas y no veo tumbas, veo historias, ¿no? Porque pienso, ¿Verdad? ahí hay una Claro. persona y detrás hay algo que ha ocurrido y que igual nadie se lo pregunta, ¿no? Y seguramente... Exacto, exacto, pasa siempre. Y sobre todo eso, este cementerio anglicano tiene la paradoja de que nadie visita a esa gente, ¿no? Ya no tienen descendientes cerca, y ahí quedaron ellos solos y son como versos sueltos en la historia, ¿no? Está bien que Y bueno, alguien lo yo recoja. les hago, yo los visito de vez en cuando. Bueno, yo, aparte de entrar en una historia familiar y luego coserla, por así decirlo, Sí. con datos muy reales, hay que decir que el trabajo que haces, María, está centrado o basado en una investigación muy exhaustiva que haces antes de hacer las historias, ¿no? Lo digo porque sé que antes de hacer El tiempo entre costuras, además de visitar los lugares, te informaste, ¿no? Y he hablado con Ahmed, que no sé si recordarás, que es la persona un Ujú. poco que te Sí, organizó todo y que me sí, contó que fuiste tiempo para ver la casa donde vivió tu madre, que estuviste con historiadores, ¿no? Que te contaron la historia del sí, 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 protectorado. sí, O sea que sí, hay que sí. decir que hay detrás un trabajo de investigación. Claro, claro. Bueno, qué gracia que hayas hecho todas esas investigaciones tú por tu cuenta. Exactamente. Yo conocía todo aquel mundo del protectorado español en Marruecos, del Tánger Internacional, de toda la vida por la memoria de mi familia, por la memoria sentimental de mi familia. Mi madre nació en Tetuán en el año 40. Mis abuelos se habían ido. Mi abuelo llegó justo con la pacificación de Marruecos en el año 25. Mi abuela después formaron su familia, nacieron sus 5 hijos y la última fue mi madre. Entonces, y mi madre vivió allí hasta los 17 años, hasta justo después de la independencia. Entonces, yo crecí con esos recuerdos todos los días de mi vida. Mi madre, cada vez que tenía que hablar de sus hermanos, de su infancia, de su colegio, de sus juegos infantiles, de sus primeros novios, de sus salidas, de sus playas, de todo lo que hacía, de amigos, de todo
todo pasaba por Tetuán necesariamente. Entonces era como su patrimonio sentimental de mi madre, de toda su familia y de muchos amigos de la familia, y yo crecí con eso. Entonces y yo conocía Tetuán de haber ido alguna vez, pero siempre lo hacía con una mirada que no era la de una escritora que busca documentación de algún tipo, ¿no? Lo hacía más desde la mirada emocional, sentimental, familiar. Pero claro, cuando ya me decidí a escribir El tiempo entre costuras, ya sí que tuve que hacer otro tipo de investigación, que no era solo recuperación de la memoria de mi propia familia, sino ir más allá. ¿Qué pasó en Tetuán? ¿Qué hacían allí los españoles? ¿Qué historia, historia con H mayúscula, ¿no? ¿Qué historia oficial había detrás de todo eso? ¿Qué personajes la poblaron? Y así fui rescatando escenas, momentos que después reflejé en mi primera novela, personajes como el coronel Becbeder, que fue alto comisario de España en Marruecos y que fue un gran personajazo en aquel Tetuán, y bueno, y a través de ellos y de todo el mundo, tetuaníes y españoles de ambos lados, que me brindaron su ayuda con una enorme generosidad, con una enorme complicidad, pues así fue como fui armando, digamos, las bambalinas, ¿no? Todo lo que hay detrás de las escenas y de las intrigas que yo después imaginé. Sí, que ese trabajo también tiene que ser, yo creo que de los más bonitos. Sí, lo es. Y además diseñas un mapa, o sea, tú tienes muy claro por dónde se van a mover los personajes siempre, ¿no? Luego no sabes cómo va a Sí, acabar la escena, cómo lo van a acabar, pero sí, por dónde se van a mover, sí. exacto. Sí, eso es lo primero que yo hago. Hago una especie de cartografía, ¿no? Del espacio, dónde quiero que se sitúen, qué había allí en este momento. Bueno, elijo también el momento histórico, claro, y las coyunturas sociales, ¿no? No solo el momento histórico en plan quién estaba al mando o qué hechos acontecieron, sino también, bueno, qué coyunturas sociales, culturales, costumbristas casi había en aquel momento. Entonces, una vez que tengo claras esas coordenadas de tiempo y de espacio, es cuando yo ya empiezo a mover a mis personajes por ahí. Hombre, más o menos también tengo una idea de cuál va a ser la trama y de qué tipo de aconteceres van a vivir. Pero necesito tener siempre clarísimo ese escenario de fondo y ese momento, esas coyunturas por las que voy a mover a la acción. Mira, estamos viendo las dos portadas del Tiempo entre Sí. costuras y Sira. Tú dices que hay un cambio de Sira Quiroga, la actual, que ya no es tan incauta, también pasa a la maternidad. Y yo creo que en la portada se refleja, ¿no?, esa imagen que vemos al principio de una mujer elegante, pero que está mirando como al infinito. Yo creo que no sé si pensativa, con esa flor en la mano, que pasa a una mujer más sofisticada, ¿no? Ahí la estamos viendo, Sí. que tú dices que no querías hacerla un poco monja, que eso me ha hecho gracia, que lo he leído, ¿no? No, pero eso es una periodista que yo no sé Que de Ligona, dónde que dijo que era salió. Ligona, ¿no? No sé, sí, no sé qué tiró de mí para que yo dijera eso, porque no, mientras estaba escribiendo, verdaderamente no se me pasó por la cabeza si iba a ser más o menos monja en ningún momento. No, es cierto que Sira cambia mucho, porque la conocemos en El tiempo entre costuras al principio siendo una jovencita pues muy inexperta, muy ingenua en muchas cosas, que vive bajo el ala de su madre, que no tiene grandes aspiraciones vitales. Y bueno, y a lo largo de la novela todo viene provocado por el supuesto hombre de su vida que se le cruza por delante y que al final es un enorme traidor, ¿no? Es un gran canalla. Y entonces a partir de ahí todo El tiempo entre costuras es una novela de reconstrucción de Sira, en la que va a ir cambiando, se va a ir convirtiendo en una modista más, digamos, más sofisticada, va a colaborar con el servicio secreto británico, pero va a ir moviéndose siempre porque alguien la empuja, porque algo pasa, algo se le cruza que la arrastra, que la empuja, que la impulsa a tomar decisiones. Ahora, en cambio, nos vamos a encontrar con una Sira más madura, más sólida en muchos sentidos, más escéptica también ante la vida, ¿no? Y la novela, además, bueno, no arranca exactamente, pero en su primera parte hay un acontecimiento muy dramático que va a alterar el rumbo de la vida de Sira. Y a partir de ahí volvemos a tener una Sira en cambio permanente, ¿no? Ya no se va a dejar llevar, ya no se va a dejar impulsar por lo que otros decidan que conviene o no. Ahora es ella la que va a sopesar y a valorar cada una de las puertas que se van abriendo
en su camino y va a decidir, no egoístamente, pero sí pensando en ella y en su propio hijo, porque esta es una de las grandes novedades de Sira, que ahora es madre, pues pensando en ella y tomando las decisiones con la cabeza más fría y teniendo siempre en cuenta qué es conveniente y qué no lo es. Y eso que empieza dudando, ¿no? En esa primera decisión que tienen que tomar, ¿no? Que cada uno, después de estar en Madrid, quiere tirar para un bando. Ella siempre tirando hacia Marruecos, ¿no? Por lo menos su corazón, ¿no? Y al Sí, final sí, sí. cedes, que son cosas que pasan en la vida que igual tienes que ceder al principio para luego aprender, ¿no? Totalmente, claro. Sira, arrancamos la novela justo con el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Sira ha estado años colaborando con los británicos, cosiendo para las mujeres de los nazis. Ha sido una labor muy ingrata, muy tensa para ella. Y lo que ahora busca es un poco de sosiego, ¿no? Un poco de paz, de bienestar, de calma. Y ella ansía volver a Marruecos, porque ahora ya terminada la Segunda Guerra Mundial es un remanso de paz. Pero es el trabajo de Marcus lo que los lleva a Palestina y ella, si algo tiene Sira es que sigue siendo altamente responsable, ¿no? En todas sus acciones y bueno, ella cree que su lugar está junto a su marido y con él se va, cede y se va. Bueno, siempre tus personajes no sé si tienen algo en común. ¿Te gustan personajes auténticos, valientes y que sean como aves fénix, ¿no? Que aunque caigan a un pozo sepan de nuevo levantarse? No sé si he Sí. acertado o no compartes. Sí, 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 sí. No, totalmente, totalmente. A mí me gusta mucho en mis personajes y en la vida y en el género humano. Me gusta la capacidad que tenemos para reconstruirnos, reinventarnos y volver a andar, ¿no? No me gusta la gente que sufre un golpe y se hunde y no es capaz de encarar de nuevo el porvenir, ¿no? Yo creo que, bueno, sí se puede, en fin, hay gente que les resulta, por razones ajenas a su voluntad, les resulta imposible superarla y, por supuesto, todo mi respeto, pero en general no me gusta la gente que se sienta a llorar en el sofá, ¿no? Y que se auto compadece y que se lamenta y que vive metido en el bucle de su desgracia o de su negatividad. Me gusta la gente que tiene coraje y que se aferra a ver lo positivo, aunque haya momentos de desazón en que esa luz parece que no va a existir nunca, pero ellos luchan por alcanzarla otra vez. Bueno, yo antes cometía un error, te voy a contar, María. A ver, Y era que cuéntame. decía tantos detalles del libro que llegó un momento que un escritor me dijo, deja de preguntar, que lo que tiene que hacer la gente es leerlo, claro, evidentemente. Ah, no, 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 a mí al revés, a mí hay que callarme para que deje de hablar del libro. ¿Sabes qué pasa? Que yo como lectora, además, al final los escritores sobre todo somos lectores y a mí como lectora no me importan para nada los spoilers, quiero saber de qué van los libros enteros antes. Y yo siempre, cuando algo me está gustando mucho y lo voy disfrutando y para no hacer esa lectura compulsiva que te hace pasar páginas con rapidez, yo voy mucho al final del libro, veo cómo termina, veo qué personajes pululan por el final y cuando ya tengo claro cómo va a terminar, entonces sigo mi lectura pausada. Entonces a mí lo contrario, tengo que morderme la lengua para no hablar de O más sea, de que la te haces cuenta. spoiler a ti misma. Sí, 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 constantemente, Bueno, constantemente. solo vamos a dar unos detalles. Ese viaje que también nos regalas en el libro nos lleva por diferentes escenarios, ¿no? Ya hablábamos de Madrid, Jerusalén, Londres, de nuevo Marruecos, y una visita especial, la de Evita Perón, que yo creo que te ha fascinado también su personaje, ¿no? Bueno, es un personajazo fantástico que yo no busqué, que me salió al encuentro, porque en los años en los que estamos, año 46, año 47, uno de los pocos acontecimientos de índole internacional y que conmovió al país entero fue la visita a España de Eva Perón. Estamos en una España muy empobrecida después de la durísima guerra civil, una España que no tiene ni fuerzas ni medios para recuperarse, nadie la ayuda desde fuera, los países que ganaron la guerra, las grandes democracias, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, los vencedores de la guerra mundial, que en principio todo el mundo confiaba en que echaran una mano a España para recuperar la democracia y derrocar a Franco, se lavan las manos y dicen que no tienen nada que ver. Naciones Unidas le da la espalda, al régimen también, y aquí se queda esta pobre España
muerta de hambre, con Franco bien instalado en el poder y sin interesar a nadie lo que va a pasar. Y entonces, en esas circunstancias, el único país que tiende un cable a esta pobre España nuestra es Argentina, que entonces es una nación muy rica, que se ha enriquecido más aún en la Guerra Mundial y con la que nos unen los vínculos de hermandad de siempre y además una afinidad ideológica de Franco con Perón. Entonces Argentina sí que se ofrece a ayudar a España y para cerrar y concretar esos tratos, esos vínculos comerciales y para, digamos, agradecer también al país la ayuda, Franco invita a Perón a que venga a España, él no puede venir, pero manda a Evita, su mujer. Entonces ella es una mujer muy joven, tiene 28 años más o menos cuando viene a España, no tiene experiencia política ninguna, mucho menos en grandes viajes internacionales con dignatarios extranjeros, pero aún así ella pues llega con un arrojo y llega con una fuerza a España que convulsiona al país entero. Y España, bueno, el régimen, o la España oficial se vuelca en agradecer a Evita este viaje y le organiza todo tipo de saraos, todo tipo de espectáculos, de agasajos, de regalos, de invitaciones, de visitas, hasta que la miman tanto que ella empieza a sacar los pies del tiesto, ¿no? Y bueno, se comporta de una forma un poco, en fin, un poco descarada en algunos momentos, ¿no? Llega tarde, deja a Franco esperando durante horas, dice lo que quiere delante de los micrófonos. Entonces es una visita casi tragicómica por todo, por la comitiva que la acompaña, por cómo se van discurriendo las distintas etapas, por cómo va vestida ella, que aparece de pronto en España a finales de junio, principios de julio, aparece con grandes capas de armiño, con abrigos de visón hasta los pies. Es todo exagerado, un punto excéntrico, y aún así España se rindió a sus pies y la visita marcó una época y yo quería contarlo. Porque era un poco de luz a lo que había, ¿no? Y como una visita... Exacto. Era Digo, una manera de divertirse, estaban todos los días en los periódicos, en el Nodo, las ciudades que visitaban, la población entera se echaba a la calle y era, bueno, una de las pocas formas de desfogarse que tenía aquella sociedad. bueno, María, me dicen que nos queda poco tiempo. Yo estaría hablando contigo mucho más. Ay, yo también me quedaría ¿Verdad? Sí, sí. encantada. Yo digo Sí, que cuando se me hace corta la entrevista es porque he estado muy a gusto. Y en esta ocasión es qué bien. Pues Pero te hablaba al lo principio de... agradezco muchísimo. O sea, hablábamos de esa libertad que yo creo que decías que has logrado, ¿no? Cómo tenemos una agenda ahora marcada de cosas que son habituales, un horario, luego recoger a los niños, sé qué, y cómo, aunque no lo creamos, podemos dar un vuelco a nuestra vida, dedicarnos a algo que nos gusta más y tener esa libertad, ¿no? Que tú has conseguido, ¿no? Sí, bueno, yo por suerte he conseguido libertad porque también tiene que ver con algo que es menos grato, que es el paso de los años, ¿no? Cuando yo empecé a escribir, yo era una profesora de universidad y en ese sistema está sometida a una estructura que es muy cuadriculada en el mejor sentido, porque así tiene que funcionar, ¿no? Formas parte de un sistema que es que si alguien se sale, descuajeringas el asunto, ¿no? Entonces yo tenía un calendario muy fijo, tenía una estructuración de mi trabajo muy organizada, que no decidía yo, ¿no? Era muy grato, que no quiero decir nada en contra, todo lo contrario, que mis años en la universidad fueron fantásticos y fueron un aprendizaje maravilloso, sin los cuales yo no sería la escritora que ahora soy. Pero es verdad que vives dentro de un sistema y yo ahora como escritora vivo fuera, ¿no? Tengo también, claro, una editorial y unas circunstancias con las que debo ser responsable, pero es verdad que escribo lo que quiero, cuando quiero, cómo quiero, publico cuando quiero, y entonces con eso he ganado libertad. Y luego también súmale que, bueno, que mis hijos ya vuelan por libre, que tengo también menos exigencias en el entorno doméstico, y entonces sí que gozo ahora de muchísima libertad. Pero intento ser responsable con ella, ¿eh? Intento aprovecharla bien y lo que hago es, bueno, pues trabajar dentro de esa nueva estructura todo lo que puedo para conseguir novelas que gusten a los lectores. Pues espero, María, que esa libertad sea total, que nos dejen viajar, que nos veamos... Ojalá que ganas. Nos veamos aquí en Bilbao y como dice tu personaje, Sira, no sé, creo que Sira Quiroga, cuando una costurera hace un trabajo hay que rematarlo, ¿no?
para que sea un buen... Sí. No sé si quieres Eh, invitar a la gente para que no se pierda esta sira, esta sí. continuidad. Sí, la verdad es que, fíjate que todavía, claro, como ha pasado tan poco tiempo desde la publicación, todavía hay pocas críticas de los lectores, ¿no? Pero están empezando a llegar las primeras y yo estoy aquí aguardándolas con ganas. Y la verdad es que la novela ha arrancado muy bien, está gustando ya muchísimo. Igual que Sira sedujo en El tiempo entre costuras, va a volver a seducir aquí. Y bueno, bienvenidos sean todos los lectores que quieran acercarse a ella, que me disculpen por no poder estar más cerca, por no poder firmarles los libros en librerías, en encuentros, en charlas, como he hecho muchísimas otras veces en Bilbao. Ahora de momento es difícil, pero bueno, vamos a intentar entre todos salir de esta situación adversa. Ya estamos en ello y eso va a favorecer también el que pronto nos volvamos a encontrar. Pues María, ha sido un placer tenerte. Estamos Igualmente. tranquilos porque sabemos que tu fábrica de ideas no va a parar nunca. Ahí sigue funcionando. De momento sigue funcionando. Pues nada, ha sido un placer y lo dicho, a la próxima nos vemos y nos miramos a los ojos. Muchas gracias. Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos vosotros. Ha sido un Muchísimas placer. gracias a ti. Pues hasta aquí llega La Tribuna con María Dueñas. La semana que viene tendremos un nuevo invitado. Hasta entonces.